Bienvenidos a Worldwide Ministry Elohim Keden. Soy el rabino Joseph B. Márquez y hoy vamos a tocar el tema los textos más antiguos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Y cómo sabemos que pertenecen y deben pertenecer a la Biblia que todos usamos. Por favor, suscríbase a YouTube, toquen el botón y toquen la campanita para recibir los videos más actuales nuestros. Gracias. ¿Cuáles son los manuscritos originales? Los libros del Nuevo Testamento parecen haber sido completados en el siglo I. Sin embargo, los manuscritos originales de los libros del Nuevo Testamento no sobrevivieron hasta hoy. No tenemos ninguno de ellos en ningún momento. Solo tenemos copias de copias elaboradas por escribas, por personas, como ven aquí a la izquierda, que pasaban la vida copiando texto tras texto y duraban alguna vez hasta un año para hacer una Biblia completa. La paleografía es la que indica la fecha de los manuscritos por medio del análisis tipológico de sus escrituras. Es la más precisa y objetiva conocida para determinar la edad de un manuscrito, de acuerdo a cómo fue escrito, si estaban en todas las letras en letra grande, si comenzaron a usarse las letras pequeñas. Los grupos de escritura pertenecen tipológicamente a su generación y los cambios pueden ser notados con gran precisión. La datación de un material manuscrito. La datación es por una prueba de radiocarbono que requiere que una pequeña parte del material sea destruida en el proceso. Ambos fechados, radiocarbono y paleográfico, únicamente dan un rango de fechas posibles. La datación de radiocarbono puede presentar un rango de 10 a 100 años y el fechado establecido por la paleografía puede presentar un rango de 25 hasta 125 años. Aún así, la paleografía es mucho más exacta que el radiocarbono. Nosotros tenemos muchos manuscritos del Nuevo Testamento. La mayor parte vienen en forma de papiros o en manuscritos o en lo que llamamos un rollo de papiro. De los manuscritos del Nuevo Testamento tenemos hoy más de 5.800 manuscritos griegos completos. Recuerden, estamos hablando única y exclusivamente del Nuevo Testamento. O algunos de ellos son fragmentados. Tenemos más de 10.000 manuscritos en latín y 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes antiguos como el sirio. Algunos de los más antiguos manuscritos son los siguientes y es bueno verlos. Primero está el papiro Rylance, que se llama P52. Está más o menos establecido entre el 125 después de Cristo. Ustedes lo ven allí. Es una pequeña muestra. Y eso es todo el papiro. Está escrita en ambos lados. Corresponde a Juan 18 del 31 al 33 y el 37 y 38 estaría en el lado opuesto. Es el fragmento del Nuevo Testamento más antiguo que existe. Este se encontró en Egipto. Como pueden ver, está sumamente resguardado y es un pequeño, realmente un pedacito de un manuscrito. El siguiente papiro que es interesante es el papiro 46. Es interesante porque contiene la mayor parte de las epístolas paulinas escritas en papiro, como lo pueden ver, aunque con algunos folios perdidos. Su fecha es entre 175 al 225. De 120 páginas que debería haber encontrado, realmente solo hay como 80 y algo. Y están divididas entre Manchester, Inglaterra, y parte en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Por ejemplo, en el 1 de Corintios 7:5, recuerden, de estas epístolas paulinas, no incluye y ayunó. Estos papiros, que es una colección de papiros, se llaman Chesterberry 2. Y este es aproximadamente, recuérdense, este es papiro 46 y es aproximadamente 175 a 225 después de Cristo. El siguiente, que también es de la serie de Chesterberry,
papiros es el B45, que es muy famoso, que está entre el rango de 200 a 200 años después de Cristo. Recuerden, todo esto es después de Cristo. Si Cristo murió alrededor del 30 o el 33, esto sería aproximadamente 170 o en el caso 220. Pertenece a la colección de Chesterberry y se encuentra en Manchester, en Inglaterra, y contiene parte de los evangelios y hechos juntos. ¿Por qué es importante? Primero, además de que es el más antiguo que tenemos en general de los evangelios y de los hechos juntos, estableció que después de los evangelios debería venir los hechos, o sea que ya era como una corriente. También tenemos el papiro 75 y es un papiro del Nuevo Testamento en griego antiguo. Todo lo que estamos diciendo es en griego, originales en griego. Es del siglo III, o sea, de los años 200 al 290. Se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. La coincidencia de este papiro con el Código Vaticano es de 92% en Juan y 94% en el Código Sinaítico en Lucas, o sea que son casi idénticos al Código Vaticano, que es más o menos del año 400. En Lucas 11:4, la palabra "mas líbranos del mal", de la oración de Yeshua, de cómo orar, no está en el texto, o sea que es omitida. Tal vez haya sido puesta originalmente adicional. Alguien tal vez la puso, algún escribiente que estaba haciendo decidió ponerla y a partir de eso empezó el error. Contiene cerca de 144 páginas, de las cuales 102 han sobrevivido. Una característica inusual de este códice es que cuando el Evangelio de Lucas termina, automáticamente el Evangelio de Juan comienza en la misma página. Como habíamos visto anteriormente, los evangelios inmediatamente venía Hechos. Y en este caso, después del Evangelio de Lucas empieza inmediatamente Juan. Por eso nuestras Biblias están hechas con porque tenemos estos papiros y esto nos indica cómo era el orden en que ellos normalmente los tenían. Vamos ahorita a hablar de códices. ¿Qué es un códice? Códices son cuadernos plegables, como pueden ver en la foto. Son como varias hojas cosidas e encuadernadas y se pueden escribir en ambos lados, lo que llamamos página. Se usa para libros escritos a mano, manuscritos, previo a la imprenta. Generalmente estos códices unciales, y ya vamos a explicarlo por qué es uncial, tenía 4 columnas por página. El que ustedes están viendo tiene una sola columna y fue una Biblia en arameo del año 1000 después de Cristo. ¿Qué es un uncial? Están escritos en un cierto estilo uncial, se llama, o sea, caligrafía usando solo letras mayúsculas. Como pueden ver, hay 2 ejemplos. Hay un ejemplo de letras, pero todas son mayúsculas, y hay un ejemplo de otra forma de letras, todas griegas, pero son mayúsculas. Y todas las letras sin brechas, todas las palabras sin brechas, o sea que tenemos que primero leer la primera para saber cuál es la próxima letra, cuál es la próxima palabra. Todas están pegadas. El códice es un manuscrito del texto de Alejandría, que es el que se encontró en la ciudad de Alejandría, en Egipto, escrito en letras unciales en pergamino y fechado gráficamente a mediados del siglo IV. Los grandes códices, solo hay 4 grandes códices unciales, son el Códice Vaticano, que abreviado normalmente ponemos B, el Códice Sinaítico, que abreviado ponemos la letra Aleph, el Códice Alejandrino, que ponemos la letra A, y el Códice Efraí Recíprotos, que ponemos la letra C. Aunque son muy similares, algunos fueron descubiertos en diferentes momentos y en diferentes lugares. Por ejemplo, el Código Sinaítico fue originalmente descubierto en el Sinaí. El alejandrino fue descubierto en la parte correspondiente a Alejandría, y todos los demás son en diferentes lugares. Aquí tienen una imagen de esos 4 códices tan importantes para usted y para mí. El Código Vaticano está al lado izquierdo, al lado derecho el Códice Sinaítico.
El código alejandrino está más abajo y el código Efraín Receptos está hacia abajo. Vamos también a hablar qué es el texto recepto, que es importante que usted lo vea. Hemos visto 4 códices que son los códices más antiguos que existen. Y eso es importante. Ahora vamos a hablar del texto recepto, que es un texto más actualizado. Más hacia el 1100, 1200, que realmente fue escrito en 1516. El texto receptos, que en latín significa texto recibido, designa todas las ediciones de los textos griegos del Nuevo Testamento desde el Novum Instrumento Omni, establecido por el Desiderio Erasmo, que fue el traductor. Era del tipo de texto más utilizado por las denominaciones protestantes hasta el día de hoy. Tenemos ejemplos, la Biblia en inglés de Rey Jacob y la Reina Valera en español. Está basado en la Vulgata. La Vulgata es un texto en latín que fue escrito por Jerónimo y que fue aproximadamente del año 180-200. Hay un pequeño problema, no tenemos el original y solo tenemos copia de copias. Más bien, no tenemos copia de copias, tenemos comentarios basados en ese texto de la Vulgata. También, Jerónimo solo tradujo el Antiguo Testamento. Adicionalmente, el texto receptos se basa en la Vulgata para el Antiguo Testamento y en los manuscritos del Nuevo Testamento que fueron escritos entre el año 900 a 1100. Este texto, recuerden, es el Codex Receptus o código recibido. Anteriormente habíamos visto estas 4 imágenes de los 4 códices unciales. Estos 4 códices, fíjese, el Codex Sinaitic es del 340, el Códice del Vaticano es del 400, el Código Alejandrino es aproximadamente del 450, igualmente el Códice Receptus, lo más probable es 480. O sea, son códices más o menos a 400 años, 450 años, de la muerte de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías de Israel. Este texto receptos fue escrito en 1016 y se basó en textos no tan cercanos a la muerte de Yeshua, sino en el año 900 o el año 1100. ¿Cómo determinamos el mejor texto del Nuevo Testamento? Y es importante aquí. Aquí está el famoso papiro Chester, P46, de las epístolas de Pablo, que está más o menos en el tiempo de 200 después de Cristo. Aquí está Yeshua, que murió más o menos entre el 30 y 33. Aquí está el manuscrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, que fue escrito, es el P52, y fue escrito aproximadamente 125, que es un pedacito nada más. Después de eso, antes del 500, tenemos los famosos códices unciales. El código Sinaitic, que es un poquito antes del Codex Efraín Receptus del siglo V, del Códice Vaticano también del siglo V o del Códice Alejandrino. Estos 4 códices fueron antes del año 500. Si vamos más adelante, en el año aproximadamente 900, está la Vulgata. Recuerden, no tenemos textos originales de la Vulgata. Ni siquiera tenemos una copia de una copia de una copia de una copia de la Vulgata. Lo que tenemos son comentarios sobre la Vulgata. Tenemos comentarios del año 900, del año 800 de la Vulgata. De ahí es donde Erasmus, que vemos aquí un poco más, que creó el Codex Receptus, Erasmus. Desiderio Erasmus era un católico muy progresista que usó manuscritos griegos del siglo II, o sea, del año 1100 aproximadamente. Para su parte de Antiguo Testamento usó la Vulgata, pero recuerden, no tenemos texto de la Vulgata, sino que originalmente usó parte de los comentarios de la Vulgata y pudo reconstruir una parte de ello. De este texto, Receptus, escrito en 1516, este texto está lejano, fue escrito en 1516, de los textos antiguos de códices unciales o de los pocos manuscritos que tenemos antiguos, antes del año 200.
Del Código Receptos, en 1516, Desiderio Erasmus, de ese código, se han sacado The New King James Bible o The King James Bible Version en inglés y la Reina Valera o la Reina del Oso en español. Si se fijan, ¿cómo determinamos el mejor texto? Cuanto más se acerque el texto al año en que Yeshua murió y en que los evangelistas murieron. Recuerde, Juan escribió tal vez el Apocalipsis alrededor del año 100. Cuanto más se acerque ese año 100, mejor es el texto, porque sabemos que es más adaptado al original y tuvo menos problemas con que haya sido escrito y reescrito y copiado, pero haya habido errores. ¿Ok? Entonces, este texto, los códices unciales son los mejores textos que tenemos junto con los papiros. El texto del Codex o Receptos no es basado en cosas antiguas, es más basado en el año 900 o el año 1100. ¿Por qué los códices unciales son los más recomendados? Un ejemplo se encuentra en la versión Valera. Vamos a leerlo. Dios ha sido manifestado en la carne. Eso no es cierto. Dios no vino al mundo y murió en un madero. Vino su Hijo. Y su Hijo no es Dios. En contraste, la versión de los unciales, de los códigos unciales, dice aquel que fue manifestado en la carne, poniendo claramente que Yeshua, Jesús, es solamente un ser humano que fue enviado por Dios para manifestarse como el Mesías de Israel y traernos a través de su muerte la unión de todas las personas en él. ¿Cuál de las dos lecturas es correcta? Si la primera lo es, parecería que Yeshua, Jesús, es Dios, Elohim. El manuscrito que encontró Tischendorf, que encontró el Sinaítico, dice, en griego, dice aquel, refiriéndose a Yeshua, no a Dios. Un escriba había cambiado el vocábulo para que leyera Dios, pero realmente fue cambiado, no origen. ¿Se fija? Fíjese aquí. Aquí aparece en griego o se y aquí aparece diferente. ¿Ves la diferencia? Una es diferente de la otra. Esto lo convierte en omega. Entonces, originalmente el texto es, aquí es teo y aquí es otra cosa diferente que significa aquel. ¿Cuál es el ataque a los códices unciales? O sea, a los textos en los cuales las nuevas Biblias se basan. La Biblia textual, la nueva New International Bible, que sería originalmente la versión nueva, y a todas las Biblias que han estado saliendo, que se basan en el texto antiguo, no en el texto Receptos. ¿Cuál es el ataque? Los que están en contra de los textos antiguos más cercanos a Yeshua dicen que los 4 códices unciales son diferentes del texto Receptos, o sea, el texto recibido, en el cual se basa el texto del rey Jacob, o en español, la Reina Valera en español. Según los que apoyen estos textos Receptos, los códices son textos desviados, hechos por manos no santas, muchas veces hasta lo llaman herejes. Según el texto Recepto, la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal y la encarnación fueron extraídos del texto original, aunque dichas ideas nunca formaron parte de la Biblia. La Trinidad no forma parte de la vida, la deidad de Cristo no forma parte de la vida, el nacimiento virginal no sucedió y la encarnación fueron extraídos del texto. No fueron extraídos del texto original porque en el texto original no existían. ¿Por qué los códices unciales son los más recomendados? Veamos un ejemplo. El primer ejemplo es 1 de Juan 5, 7, 8. Porque 3 son los que dan testimonio, eso es lo que dice originalmente en el original, 400 años después de Cristo. El espíritu, el agua, la sangre y los 3 concuerdan. Si usted tiene una Biblia basada en el texto Receptos, o sea, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, de la Reina Valera,
usted tiene que darse cuenta que aparece algo adicional en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto viene de un escritor trinitario que creía en la Trinidad alrededor del año 600 después de Cristo, y añadió a primera de Juan las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y tres son uno. Esta afirmación no aparece en el texto original, o sea, en los textos más cercanos que tenemos hoy por hoy al tiempo de Yeshua, al tiempo de Jesús. El ejemplo 2 es 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido de arriba en gloria. Ese primer texto es el texto de los códices nunciales. Pero si usted tiene 1 de Timoteo 3:16 en la Reina Valera, dice, Dios ha sido manifestado en carne. Alguien cambió la palabra él y puso la palabra Theos, que es Dios. Entonces, esta afirmación, de nuevo, no aparece en el texto original. ¿Cuál es la lectura correcta? Obviamente la lectura que está más cerca del tiempo en que Yeshua murió. El ataque al códice sinaítico se ve claramente porque ambos códices son unciales, letras y mayúsculas, todos los códices, sin espacio y uso de puntuación. El texto mayoritario o recibido, texto receptos, es un texto trabajado. ¿Ok? El A y el B, ¿se acuerdan? ¿Ok? El A y el B, que son los textos del Vaticano, son solo 1% de los 5.000 manuscritos del texto mayoritario. El texto sinaítico, en comparación con el texto mayoritario, en comparación con el texto mayoritario, hay más de 4.000 palabras omitidas. O sea, el original no tiene 4.000 palabras que fue adicionadas por otras personas, y no existen 1.500 lecturas que no están encontradas a cuestión. Los que cambiaron y comenzaron a trabajar con el texto de los códigos unciales se llamaban West and Hort, y fueron lamentablemente profanados por supuestamente cambiar las doctrinas falsas que las personas que usan el King James Bible o que usan o la Reina Valera dicen que supuestamente existen, pero no existen esas. Entonces estas dos personas que trataron de hacer lo mejor para leer el texto original, lo más cercano al original, fueron lamentablemente vituperiadas. Los a favor del texto receptos afirman que Diatesarón afirma lo que ellos dicen en el texto. El Diatesarón, para que los que no lo conocen, es un como armonía entre los 4 evangelios. O sea, son los 4 evangelios uno al lado del otro para armonizar cuáles son parecidos uno a otro, y ustedes lo han visto, y aparecen todos en el mismo texto. Supuestamente fue escrita en siriaco, o sea, en el idioma sirio, por Tasiano, entre el año 150 y 169 después de Cristo. Tasiano era sirio, fue alumno de Justino Mártir. Murió en el año 185. El Diatesarón es evidencia notable para las autoridades que se le atribuía a los 4 evangelios para mediados del siglo II, o sea, del año 100-180. Fue el texto estándar de los evangelios en las iglesias de habla siriaco, o sea, sirio, en el siglo V. A la derecha hay una copia del Diatesarón que lamentablemente tiene un pequeño problema. No existe en el original. Este idioma siriaco tuvo su origen en el área de Edesa, donde usted hemos visto en Siria que hay muchos problemas y todavía hay guerra. Aunque ampliamente utilizado por los primeros cristianos sirios, el texto original no ha sobrevivido. No existe en ningún lado. Pero fue reconstruido en 1881 por la persona que lo tradujo a partir de traducciones, ciertas traducciones y comentarios más que nada. O sea que no tenemos el texto original para que pueda afirmar que el texto receptos es el correcto. Otra cosa que dicen es que afirman que el sinaíco es falso.
Primero dicen que fue falsificado por Constantin von Tischendorf, que fue el que lo descubrió en 1844 en el monasterio Santa Catalina en el Sinaí, abajo de Israel. Y que Constantin Simonides, habilidoso en caligrafía, afirmó que lo falsificó. Segundo, mucha gente afirma, tontamente, sin base, que el código cinético presenta páginas blancas y otras páginas manchadas. Hay un excelente artículo de James Knapp Jr., que les recomiendo, en su página web Text of the Gospel, texto de los evangelios, que muestra que dicha descolorización pudo haber ocurrido por falta de preservación. ¿Por qué? Hay una parte del texto sinaítico, la mayor parte, que se encuentra en la biblioteca de Londres. Pero hay otra parte del texto que fue enviado a lo que se conoce como Rusia. Entonces, la forma en cómo lo preservaron, tal vez en algunos casos, pudo descolorizar. Pero la más básica de todas las ideas es que hay diferencias en la fotografía digital con que se fotografía el original. Déjenme mostrarles este ejemplo. Aquí hay un ejemplo de la misma página en fotografía digital. La primera a la izquierda se ve más clara que la que está a la derecha, pero las dos son el mismo texto. La razón es la diferencia entre la fuerza de las lámparas que estaban digitalizando en ese momento dichas páginas. O sea que puede variar, esa puede causar que muchas páginas sean blancas y otras sean oscuras. Eso no quiere decir que hubo falsedad, ni tampoco hay ninguna evidencia que Constantin Simonides supuestamente escribió un texto gigantesco y lo escribió para falsificar algo, para ganarse algo de dinero. ¿Qué sucedió en realidad? Y esto es importante. Según dicen los que apoyan el texto mayoritario o receptos, y que es la King James Bible de la Reina Valera, basados en manuscritos del siglo II, o sea, del año 1100, los textos fueron extraídos de la Biblia, de la Reina Valera y de la King James o del Rey Jacob. Pero en realidad, eso es falso. Más bien, los textos fueron añadidos al original que tenemos, los códices unciales, al Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alejandría, el Códice Reciptros. Los textos fueron añadidos para cambiarlos, para tratar de afirmar la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal y la encarnación. Debido a ello, tenemos los textos alterados son la Reina Valera y algunas otras parecidas, la Biblia habla hoy y todo lo demás, y la versión King James o del Rey Jacob. Esos son los textos alterados, que fueron escritos que fueron sacados, leídos, escritos en 1100 y después fueron agarrados por Erasmo, fueron puestos compilados en el año 1500. Entonces, ¿cuáles son los textos más cercanos al texto original? Los textos que tenemos del Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alejandrino y Códice Efraín y Resir, o sea, los códices unciales de letra grande. Gracias a esos y a los papiros que ya presentamos, tenemos el texto original, hoy por hoy, en la en las versiones nuevas, especialmente en la Biblia textual o BTX o la nueva versión internacional y otras Biblias como en inglés. Me estoy diciendo la de español, no del inglés. A todos ustedes, gracias. Bendiciones a todos. Por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube y sigámonos viendo en la próxima presentación.